Buenas tardes, compañeras y maestra. Nosotros somos el último equipo en esta materia de artes y bueno, nos toca empezar con el tema evaluación de las artes. Nuestro equipo está conformado por Miss Cari y Guille. Entonces empezamos. Comenzamos. Bien, hablar de evaluación de las artes nos refiere a, por ejemplo, que no va a ser como evaluar matemáticas, no va a ser como evaluar español, ya que antiguamente, bueno, antes se tenía el concepto de que las artes era nada más por medio de que las personas tuvieran el don o por mero gusto, ¿no? Y pero no que se desarrollara ¿no? La cognición. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, nos dice que la evaluación tradicionalmente está dentro del área educativa, pero como decía, tristemente esta evaluación separa a los niños que son buenos de los que son malos. Entonces, lo que vamos a ir leyendo durante esta breve exposición es eso, que no hagamos eso con la evaluación, porque si vemos, por eso resalté la palabra, dice, tradicionalmente lo que hacemos es evaluar para separar a los que pensamos que son mejores que los otros, y esa no es el tipo de evaluación que queremos, mucho menos para el área de las artes. Así es. Nos dice que actualmente tiene un compromiso en la educación democrática. La evaluación pasa a tener como perspectiva incluir al sujeto en el proceso educativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en este proceso de enseñanza-aprendizaje va a abarcar tanto al alumno como al maestro. ¿Por qué como al maestro? Porque con la evaluación el maestro se va a dar cuenta si realmente está dando a conocer o llegando a los objetivos que pretenden los alumnos, al aprendizaje esperado. Y sobre esa evaluación que van a hacer los alumnos, el maestro va a poder reflexionar acerca de cómo es que está dando estas competencias, estos conocimientos, para poder mejorar, para poder estructurar nuevamente estas competencias y los alumnos puedan tener un aprendizaje más significativo. Sí, muy cierto, Guille. No solo se evalúa al niño, sino se evalúa también el trabajo docente. Así y eso es muy importante. Bueno, también nos comenta que la evaluación debe ser participativa y solidaria, que contribuye a la construcción de la autonomía del educando en un proceso de aprendizaje, dando importancia a su trayectoria personal y el resultado cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense cómo hay palabras básicas en esta definición. Participativa y solidaria quiere decir que todos nos veamos involucrados, lo que decía Guille, maestros, alumnos, y aparte la estructura de una escuela, ¿no? Porque estamos hablando desde el personal administrativo hasta todos los que estamos dentro de la función educativa. Y algo que hay que resaltar en las artes, la parte de cualitativa, de las cualidades. No vamos a evaluar, como dijiste bien al principio, como en las matemáticas. ¿Sabes sumar 2 más 2? No, aquí vamos a ver las cualidades, lo que desarrolló durante este proceso artístico, al hacer una obra de teatro, al realizar una pintura, al exponer un poema. Eso es lo que vamos a resaltar, las cualidades que lo llevaron a hacerlo bien o de la mejor manera, porque como decíamos en las diapositivas anteriores, no pretendemos separar a un niño bueno o que sea malo en lo que está haciendo. Parte importante acá también es tomar en cuenta el contexto educativo, para que de acuerdo a esto veamos cuáles son las cualidades y también los modos de aprendizaje de los niños, bajo qué y cómo es que van adquiriendo estos aprendizajes. Eso es muy importante porque muchas veces lo que queremos es evaluar a todos los niños por igual, pero no nos ponemos a pensar a lo mejor en las dificultades de cada uno, al diferente proceso que tienen de aprendizaje cada uno. Entonces, algo que nos menciona aquí es que nos tenemos que fijar mucho en el contexto y en los modos de aprendizaje de cada estudiante. De cada alumno. Así es.
La evaluación es un tipo de control, debe tener principios y valores y debe tener principios ético-políticos. Nos dice que es un tipo de control porque es la manera en la que el docente se va a dar cuenta del progreso que están teniendo sus alumnos, digamos, durante un ciclo escolar. Entonces sí debe de llevar ese control para que el docente vaya cayendo en cuenta cuál es el proceso y cuáles también para él las dificultades que como profesor está teniendo y qué aspectos puede mejorar, qué aspectos puede cambiar. Otra parte importante aquí es que nos dice que en la actualidad el docente tiene que crear nuevas herramientas pedagógicas, o sea, no nada más tiene que basarse en el libro y decir, bueno, acá dice en el libro esto, entonces yo se los voy a meter a mis niños así, como tal cual, no. Tiene que tomar en cuenta lo que ya habíamos visto también en la otra clase de materiales didácticos, cuáles son las cualidades, el contexto con el que va a trabajar, el tipo de niños, las edades, muy importante también. Entonces todo esto nos va a llevar a crear un control para ver cuáles son los aprendizajes que están adquiriendo, cuáles son las competencias y cuáles rasgos podemos mejorar o cuáles son los faltantes en estos rasgos y cómo es que podemos ir dando diferentes pasos para ir subiendo en este aprendizaje. Y yo creo que parte importante de este control son nuestras listas de cotejo, nuestras rúbricas, porque eso nos van a dar una guía exacta de a dónde queremos llegar. Y algo que hay que resaltar de este momento de la evaluación es que debe ser justa. Por eso pusimos esta imagen que tiene una balanza. Recordar que siempre debe ser justa, tanto para el docente como para los alumnos, para que no se sientan desiguales, sino siempre tener una igualdad de condiciones para que se dé esta evaluación. Ajá, así es. Pero justa no se refiere a que a todos los niños los vamos a evaluar igual. No. Entonces sí hay que tener muy en cuenta esto. Nos dice que debemos valorar el beneficio o prejuicio social que cada modalidad puede producir. Acá nos dice también que la evaluación en artes es muy emotiva, debe de ser emotiva y tenemos que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces presionamos tanto a los niños acá, me gustó este muñequito que pone acá, que está presionado. Muchas veces los niños no aprenden por eso, porque se sienten presionados, porque les dicen, pues la flor es roja y la tienes que pintar de rojo y no lo dejan explorar. Y eso es lo de las artes, es la percepción, el sentimiento, la emotividad de cada obra que crean, cada creación va a ser diferente y va a tener diferente representación en cada alumno. No, y sobre todo lo que acabas de decir, no debe de ser, vamos a subrayar, no debe de causar esto, lo que vemos en la imagen. Se supone que las artes estamos explorándonos a nosotros mismos y debemos de tener esa inquietud por crear, y a veces las creaciones van de acuerdo a nuestras emociones y no a nuestros sentimientos, no a lo que tú quieres ver de esa creación, lo que tú acabas de decir, ¿no? Píntala de rojo, ¿por qué? Porque para mí una rosa siempre va a ser de color rojo con el tallo verde, pero el niño quizás en su mente ve una rosa azul y de colores de arco iris, pero los maestros a veces somos un poquito cerrados en ese aspecto. Entonces, no ocasionar esto en los pequeños, o sea, ese estrés de la maestra y sobre todo decirle evaluación. Cuando decimos evaluación dicen, ¿no? Y entonces todos nos ponemos nerviosos. Todavía me recuerdo en mis épocas de estudiante. Así es. Bueno, nos dice que el arte, mucho tiempo, lo que ya Guille comentaba como introducción, fue tratado como un momento de relajación, entonces no se veía como una parte formativa, sino al contrario, decían, es que pues pintas porque estás en un momento de ocio, inclusive los maestros, algunos todavía lo usamos como un momento de, ya no tienes nada que hacer, dibuja, pensando que no es una materia, pensando que es algo que es como para que el niño no me esté quitando el tiempo y entonces que lo haga. Y lo veían también como a lo que dijo Guilla al principio, como un don, o sea, estos seres que a veces tenemos por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Que es un gran creativo, pero que en el fondo también en su época quizás fue malentendido, pero como dicen, ¿no? Ya lo vimos en otra materia, ¿no?
Él comenzó esta vena artística explorando cuerpos muertos, ¿no? Pero también lo que le llamaba la atención era eso, qué había dentro del cuerpo. Quiero ver qué es, cómo es el estómago, cómo es el corazón. Y al final del día es arte. Un arte que quizás en su época no fue entendido, pero es arte. Y ya actualmente quizás ya lo vemos como eso, ¿no? Leonardo da Vinci tiene un don, pero no. Lo que pasa es que él exploró sus propias emociones, sus propios quizás sentimientos, pero en esa época no lo entendíamos. Entonces nos dice que el arte no es eso, no es un momento de relajación. Y yo creo que aquí es importante, ¿o no, Guille, subrayar que si vamos a ser docentes no lo veamos así, porque ese es nuestro error. Yo inclusive quizás lo he hecho. Ay, ponte a dibujar. Hazme la portada de tu... Para matar tiempo. Exacto, eso no debe de ser, porque el arte se exploran tantas emociones y más un pequeño. Si tenemos niños pequeños, reflejan muchas de sus emociones en ese pequeño dibujo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no tomarlo así como son una parte relajada. Exactamente. Y otra parte importante, por ejemplo, subrayando la palabra don, si bien hay personas a las que se les facilitan algunas técnicas, parte de la evaluación en arte es dar a los niños, si trabajamos con niños, esas herramientas para que puedan desarrollar todo su talento, toda su imaginación, todo su ingenio y sobre todo también que puedan desarrollar y puedan dar a conocer sus sentimientos, porque parte de lo que nos dice que es la evaluación en arte es que los niños puedan transmitir sus sentimientos de forma oral, de forma escrita, de forma individual y de forma grupal. Eso es parte de la evaluación también en arte. Así es. Nos dice que no se concebía el arte como una área de conocimiento. Se justificaba la imposibilidad de ser evaluado, puesto que el arte sería consecuencia de la libre expresión y no de un proceso cognitivo, que es con lo que entramos, y pienso que esta parte como tal a mí me causó que mi cabeza volara, porque realmente pensamos que el arte no es un proceso cognitivo, ¿no? Que el arte no es un área que nos pueda dar conocimiento ni que les pueda dar conocimiento a los alumnos. Lo que decía Cari, o sea, lamentablemente muchas maestras, yo cuando empecé siendo maestra también lo hice, o sea, veía que mis niños ya estaban aburridos, ya estaban desesperados, y entonces, pues ponte a dibujar, ponte a hacer bolitas con plastilina, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el concepto, no tenemos la suficiente crítica de que a través del arte podemos adquirir conocimiento. Entonces esto es parte de cómo vamos a evaluar, cómo nosotros vamos a evaluar a los niños que realmente están adquiriendo conocimientos, y no nada más conocimientos en técnicas, sino conocimiento tanto en definiciones de lo que es el arte. Conocimiento, la forma, el espacio, porque fíjense que yo creo que esta materia junto con la educación física se les ha menospreciado en los últimos años. Y si nos damos cuenta, no sé ustedes, pero yo veo niños que para bailar pues realmente les cuesta trabajo porque no tienen la coordinación, porque no saben su área espacial, es derecha, izquierda, izquierda, derecha, los pies, ¿no? Entonces yo creo que son las materias a las que se les debe dar mucho énfasis. Con el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana se supone que todo lo que comprende las bellas artes, porque hay textos que dicen artes, pero a mí me gusta decir bellas artes, porque las bellas artes son todo, comprenden todo, danza, música, pintura, cualquier expresión artística, hasta un graffiti que está mal visto, también es una expresión artística. Entonces yo creo que esa es la parte, no nos damos cuenta que sí hay conocimiento. Recordemos que en algunas ciudades grafitearon con expresiones a favor de las mujeres, de la violencia contra las mujeres. Yo creo que sí se puede expresar el arte cuando se hace conscientemente, cognitivamente, ¿no? Entonces, sí rescatar esa parte, que el arte sí se piensa, a veces sí se piensa. Entonces, sí es una expresión, pero sí tiene que ser con algún motivo, con algún fin, ¿no? Y cuando es un fin social, pues qué mejor. Uh-huh. Bueno, nos dice que cuando se habla de evaluación del arte, hay que analizar la cuestión de qué significa evaluar según el contexto escolar.
Entonces, si se fijan, esta imagen que puse aquí, espero que la puedan visualizar un poco, es de preescolar, de niños de preescolar. Si vemos, es parecido a un Picasso, no es un cubismo como tal, pero es parecido a un Picasso, y es lo que nos dice, o sea, ¿qué es lo que voy a evaluar de aquí? Fíjense los primeros trazos de algunos pequeños, los que hacen otros y los que entienden la forma o ya tienen una noción de lo que son los colores, cómo usarlos. Entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar precisamente? Yo creo que tanto merece, por decirlo de alguna manera, una estrellita este niño como este, como este. Sí, por eso nos dicen ser muy puntuales en lo que queremos evaluar y más en las artes, porque al final del día cada uno de estos niños que dibujó expresó lo que sentía en ese momento con esa pintura. Y un poquito ya para ir cerrando el tema nos dice, evaluar también es una reflexión sobre los modos que usa el profesor para enseñar, lo que decía Guille en una diapositiva anterior. Nos evaluamos a nosotros mismos, ¿por qué? Porque tenemos que ver si lo que estamos haciendo realmente está dando frutos. Yo, si fuera la maestra de estos pequeños, diría, estas producciones parecen mejores, pero al final del día, esta producción me enseña lo mismo. Está entendiendo qué es lo que quiero del dibujo y cómo interpretar el color. Entonces, por eso nos dice, los maestros siempre debemos estar a la vista, al estar observando qué es lo que esos niños hacen con esta materia, sobre todo porque precisamente, ¿no?, exploran sus sentimientos. Quizás el niño de acá estaba más feliz que el de acá, ¿no?, viendo, yo lo puedo decir, por el tipo de color, y un poquito más triste, pero no es cierto. Ya la otra vez la profesora nos explicó que quizás también es una forma de expresarse cuando usan colores oscuros. Sí, acá nos damos cuenta que sus percepciones también son diferentes y van aumentando de grado, ¿no? Ajá. Entonces, conocer también es percibir, saber percibir. Sí, en el arte yo creo que esa es la palabra clave, percibirlo. Así es. Uh-huh. Bien. Esta es de lo que nos dice CEP, cómo evaluamos según CEP. Para evaluar el desempeño de los estudiantes en el área de artes, los docentes siempre deberán establecer su valoración en relación con los aprendizajes esperados y en congruencia con los enfoques pedagógicos de los programas de estudio, teniendo en cuenta la diversidad social, que ya lo habíamos hablado, lingüística, cultural, física e intelectual de los estudiantes. Entonces nos damos cuenta cómo es que nuestros objetivos no se tienen que despegar de los aprendizajes esperados. Nuestros materiales didácticos, nuestras formas, nuestras innovaciones para enseñar no se tienen que despegar de estos aprendizajes, siempre tienen que ir juntos. Sí, porque es la parte en la que siempre vamos a estar trabajando. Que se dé recordando que también en la materia de artes está el eje, que es lo que nos lleva a lo que queremos obtener de las artes. Y nos dice que para poderlos evaluar hay infinidad de instrumentos, y aquí yo puse exactamente, pusimos los que van de acuerdo a aprendizajes clave. En este caso nos dice que son observaciones diagnósticas, la bitácora, que muchas utilizamos diario de salón o de grupo, bitácora mensual del colectivo, es del grupo, bitácora del docente, las rúbricas y la autoevaluación. Esto es muy importante. Ajá, exactamente, y dentro de la autoevaluación también nos mencionaba que los niños pueden mostrar, puede ser individual y también puede ser de manera colectiva, porque al mostrar sus obras van a dar a conocer todo lo que han aprendido, todas sus percepciones, y sus compañeros también van a poder tener una retroalimentación que es parte importante para que vayan comparando cómo es que van percibiendo y apreciando el arte todos. Y bueno, el maestro acá también tiene una misión importante, que es ir mediando esta autoevaluación. También nos mencionaba que uno de los estrategias de evaluación para los alumnos era, acuérdense que hablábamos del control, que evaluación es tener un control sobre los procesos de aprendizaje que van adquiriendo nuestros alumnos, y nos hablaba que uno de los estrategias de evaluación es el portafolio de evidencias, donde los alumnos van a ir guardando todos sus trabajos que han hecho. ¿Cuál otra?
nos hablaba también sobre cuestionarios, y en los cuestionarios son más que nada para que también saber el nivel que ha tenido el niño, que conozca también los conceptos y las bases y palabras claves para que en base a eso pueda ir descubriendo más allá de lo que es el arte. Sí. Bueno, en general, como recorrimos ahorita en estos minutos, la evaluación siempre debe, recuerden, de ser formativa, más que otra cosa, ¿no? Y en las artes, pues obviamente tiene el mismo objetivo, sin despegarnos de los aprendizajes clave. En este caso, yo, como siempre he dicho, ¿no? Es complicado, más por ejemplo en este momento, si quiero cerrar con ese tema, ya que estamos a distancia. Entonces también tomar en cuenta esta parte de la tecnología. Créanme que los niños se están volviendo muy creativos y muy hábiles en esa parte. Entonces creo que al final del día, como nos decíamos en el video anterior, al hacer ya este video ya estamos desarrollando algún tipo de arte y también nosotros estamos explorando esa parte. Entonces, pues por mi parte es todo. Cerramos el tema. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias, Cari. Entonces espero que haya sido entendible. De todos modos, después de este tema, nos pasamos a la plataforma que les vamos a mandar el link para responder preguntas que tengan, dudas, y posteriormente la clase muestra. Gracias. Muchas gracias.